Hoy hemos llegado al último capítulo, del capítulo 4. El capítulo 1 y 2 nos presentó nuestro pastor Jonathan. Capítulo 1 y 2. El capítulo 3 nos presentó el pastor Ariel con ese ímpetu y esa fuerza. Y ellos durante estos 3 capítulos han venido desarrollando cómo y dándonos una idea, ilustrándonos un paisaje de cómo era Filipo. Ellos habían hablado de que Filipo viene el nombre del padre Alejandro Magno, Filipo II. Nos habían dicho del contexto geográfico de Filipo, de la ciudad. Nos había hablado de su gente. Pero hoy en esta mañana, hermanos, aprovechando y haciendo como un contraste entre la introducción que hacía el pastor Jonathan y el pastor Ariel en el primer siglo, a mí me gustaría traer esos ejemplos, esa introducción a nuestra época, a nuestros anteojos del siglo XXI. De alguna manera, como queriendo aplicar de esa introducción tan colorida, de ese escenario a colores que nos ha pintado nuestro pastor Jonathan y el pastor Ariel. Entonces, para hablar hoy, el título del sermón es El secreto del contentamiento, pero que no es secreto. Entonces, para comenzar, hermanos, vamos a volver a orar y volver a encomendar este tiempo para que el Señor sea el que hable. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias, Señor, como iglesia, de poder tener esta oportunidad de reunirnos libremente, inclusive con la puerta de la iglesia abierta, sabiendo que no va a venir ningún extremista, ni el gobierno, ni las huestes preparadas por Satanás a impedir a cerrar este culto porque no es legal o porque hay una ley que nos impide. Padre, gracias por esta paz que abunda acá en esta iglesia. Padre, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te ruego, Señor, que toda palabra que salga de este expositor, Señor, que no sea tuya, caiga al piso y no prospere, Señor. Que solamente se mantenga en el aire esa palabra que tú tienes preparada para cada uno de estos corazones que han venido aquí con necesidad de llenarte de tu palabra. Padre, yo necesito mucho de ti y me humillo delante de ti, Señor. Perdona mis pecados, Padre Santo, una vez más. Perdón porque te ofendemos y porque te ofenden. Pero en este día, Señor, ayúdame a exponer tu palabra humildemente y como corresponde, con santidad, porque estamos delante de tu palabra que tú has inspirado para que sea nuestro manual de vida. Padre, en el nombre de Jesús dejamos este tiempo para ti. Amén. Y hermanos, como habíamos dicho, el título de este sermón es El secreto del contentamiento. Y vuelvo a repetir, que no es secreto, porque lo vamos a ver. Entonces, nosotros hoy en día insistimos muchas veces en buscar este contentamiento en ciertas áreas de nuestras vidas. Lo buscamos en el dinero, lo podemos buscar en el trabajo, pero ¿de qué manera, hermano Marcelo? Buscando un puesto mejor. Buscamos nuestro contentamiento en ya no tener en este grupo de trabajo mi compañero de trabajo, sino ya buscando ser amigo del jefe, del subgerente, y buscamos esa comodidad. Y hoy me siento conforme, buscamos ese contentamiento en lugares donde es imposible encontrar. Lo buscamos en la fama, lo buscamos inclusive hasta en una dificultad. ¿Será la manera correcta? ¿Será que hacemos eso nosotros? Decimos, bueno, yo soy cristiano, pero cuando viene esa adversidad, recién el pastor Ariel nos dirigía en alabanza y agradezco a Dios porque nos dio el pie de decir que en cualquiera de las circunstancias
nosotros busquemos ese contentamiento. Pero ¿cómo yo voy a buscar contentamiento si estoy afligido? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver. El contentamiento, hermanos, debe ser real. Y viene la pregunta, ¿y cuál es el contentamiento real? Muchas veces nosotros no tenemos un concepto, digamos, estandarizado. Estandarizado se dice, ¿no es cierto? O sea, todos quizás tenemos un concepto propio acorde a las circunstancias que hemos vivido. Entonces la pregunta está en el aire. ¿Y cuál es el contentamiento real? ¿Qué es el contentamiento? Señor, yo tengo que estar alegre, tengo que estar, ya, fiesta, porque estoy en problema, estoy sin trabajo. Yo tengo que estar contento. O sea, a la lógica humana, ¿eso es correcto? No. No. Y por eso es que yo río, porque el Señor cambia nuestro lamento en baile. No voy a cantar, no vamos a cantar esa canción porque... Hermano, yo escribí algo y me gustaría leerlo tal cual es para que ustedes puedan tomar nota. Dice, ¿cuál era la pregunta? El contentamiento real, ¿qué es? Ok, dice, es el que solo surge de una relación correcta con Dios y de confiar en su providencia soberana. Providencia soberana, amorosa. El contentamiento cristiano es una dulce y tranquila e interna disposición del espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre de nuestras circunstancias. No, pero tenemos un Dios de amor, hermano Marcelo, Dios es amor. Dios es Padre de nuestras circunstancias. ¿Cuánto dicen amén? Ah, eso significa que ese amén, ¿sabe qué significa amén? Verdadero, de cierto, que estoy aceptando. Significa que cuando venga una adversidad, ustedes acuérdense que dijeron amén, que es el Padre de nuestra adversidad. ¿De acuerdo? Ah, esto se está poniendo lindo. Y entonces, si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver y vamos a entender lo que Dios nos está diciendo acerca del contentamiento. Vamos a buscar Lucas capítulo 3, verso 14. Lucas capítulo 3, verso 14, dice, el de Lucas capítulo 3, verso 14, dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y, ¿qué dice? Contentaos con vuestro salario. Busquemos Hebreos capítulo 13, 15. Hebreos capítulo 13, 15. Hebreos capítulo 13, verso 5, perdón, verso 5, dije 15, ¿no? Verso 5. Dice, ¿ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Dice, sea vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué dice después? Contentos con lo que tenéis después. Yo tengo una versión medio que dice, contentos con lo que tenéis después, dice, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? Con lo que tenéis ahora. No, que yo sería feliz si tuviera un auto, si tuviera una casa mejor, si tuviera una piscina, o sea, si tuviera, verbo futuro, o sea que ahorita no estás contento con lo que tenés. La Biblia es clara, contento con lo que tenés ahora. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 8. Ustedes saben que yo me gusta usar mucho la Biblia porque quiero evidenciar, me gusta evidenciar qué es lo que la Biblia nos enseña. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 8. ¿Ya lo tienen? Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vamos a leer uno más, segunda de Corintios, la segunda carta a Corintios, capítulo 12, verso 10. Vamos a ver. Hoy están haciendo mucho ejercicio de dedos ahí, buscando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lo voy a leer de nuevo. Por amor a Cristo me gozo. Ahí está la actitud
del corazón, esa actitud que nos lleva a parecernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, número 1, en debilidades. ¿Tenemos debilidades? No escucho muchos amén ahí. ¿Tenemos afrentas? ¿Tenemos persecuciones? Quizá usted, no estamos en un país musulmán, pero tenemos otro tipo de persecuciones, en angustia. En todas esas cosas nosotros nos tenemos que gozar, dice la Biblia. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Nosotros, no estoy hablando, hermanos, de que usted tenga una necesidad y diga, bueno, Señor, es tu voluntad y estar así, como una vez nos predicaba el pastor Ariel de los cristianos carnales. Porque tenemos que ser sinceros con Dios. Una cosa es aceptar lo que Dios viene y otra cosa es tener la disponibilidad del corazón de decir, ok, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta situación? Me gozo porque yo sé que esta situación tiene un propósito y estás trabajando en mi corazón. Hermano, no hay peor cristiano pobre de aquel que no tenga un propósito. Y si nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas, Dios se va a encargar a través de las circunstancias y de las aflicciones en preparar ese camino. ¿Por qué utiliza Dios las aflicciones? Ese es otro mensaje. No me voy a desviar. Vamos a leer el último. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Vamos a ver. 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. ¿Ya lo tienen? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La palabra piedad, de pío, significa en el original griego tener inclinación hacia las cosas de Dios. No sé si la habrán escuchado, en el ámbito católico se usa mucho, Pío X, Pío IX, Pío XII. Esa palabra pío significa inclinaciones hacia las cosas de Dios. Entonces, gran ganancia es las inclinaciones hacia las cosas de Dios acompañada de desánimo. ¿Dice así la Biblia? Acompañada de fracaso. ¿Dice? ¿Qué dice? De contentamiento. Entonces nosotros hemos leído 1, 2, 3, 4, 5 versículos en la cual el texto bíblico es claro, hermano. Acá no hace falta hacer un exégesis, no hace falta que uno diga, vamos al original griego, porque el hebreo, porque el contexto cultural. Es clara la Biblia. Estamos en angustia, gozaos, dice el apóstol Pedro, dice el apóstol Santiago. ¿Por qué os sorprendéis? Como diciendo, oye, es parte de... Y nosotros debemos entender, hermano, que el contentamiento no va a nacer de nosotros sin que Dios trabaje en nuestro corazón. No es como el café que le pongo una cucharera, le pongo el agua y ya está. Instantáneo. Hay que trabajarlo. Y gloria a Dios porque hay que trabajar. Si no, seríamos muy pobres espiritualmente. La Biblia entonces nos deja claro de que el contentamiento no solamente es una disponibilidad del corazón, no solamente es una virtud, sino que es un mandamiento. Porque si nosotros leemos los versículos, la mayoría están en imperativo. O dice, hermanos, os sugiero que cuando venga prueba del Señor, les aconsejo que tengan una buena disposición. ¿Dice así o dice acompañada de estar así? Entonces debemos entender que es una disponibilidad del corazón nuestra hacia las cosas que vienen de parte del Señor. ¿Amén? No veo eso muy convencido. ¿Amén? Amén. Bien. Vamos a entrar en contexto ahora. Esto era como una manera de introducción. La generosidad de los filipenses era muy notable. Era muy notable. Y tenía un especial significado para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, esa ofrenda que llegó de Filipo, llegó en un momento muy especial, el apóstol Pablo. ¿Por qué momento muy especial? Hagamos un poquito de historia. Vamos a ver, vamos a meternos por un segundo en la piel de Pablo. Número 1. Estaba prisionero en Roma cuando escribió las cartas. Pues se llaman las cartas de la cautividad.
estaba de alguna manera, no era una cárcel, digamos, el lugar donde él estaba confinado eran como apartamentos chiquitos. Tenía una habitación, un baño nada más, que por cierto estaba encadenado a un soldado romano y cada vez que tenía que ir al baño tenía que ir con el soldado. Eran piecitas chiquitas que antes se usaban para otras cosas como salas de tortura, el pretorio y todas estas cosas. Entonces, estas casas, estos lugares no estaban en la metrópolis, en donde yo digo, bueno, yo estoy en la iglesia, voy a visitar a Pablo, me tomo el bus, me tomo un Didi, un Uber, llego tranquilo, hola Pablo, ¿qué tal? Te traje de acá de más por menos un par de queso con crema. No, estaba lejos, estaba afuera de la metrópolis. Era difícil llegar porque el cristiano tenía que ir con capucha y que el soldado romano no te identifique que eras cristiano, si no te prendían fuego, te bañaban en brea y te iluminaban las calles. Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, este soldado romano, como le decía, estaba encadenado al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo estaba privado de su libertad en el sentido de que él libremente ya no podía hacer lo que él hacía, ir a visitar personas, hacer el trabajo misionero, moverse, quizás hacer tiendas para poder subsistir. Ya no tenía esa posibilidad en el contexto que él estaba. No te dejaban salir de ese recinto. El único contacto que Pablo tenía en las iglesias, ¿cuál eran? Las cartas. Las cartas era lo único que mantenía a Pablo en contacto con las personas y las personas con el apóstol Pablo. Yo me imagino la angustia de Pablo estar ahí esperando el ansioso juicio con el infame Nerón, cuando empezó a hacer esa persecución a todos nosotros los cristianos. Y en base a eso se escribe el libro de Apocalipsis, que si Dios quiere, más adelante vamos a poder tener la posibilidad de estudiarlo. Hermanos, vamos a ir apuntando este contexto hacia nuestras vidas. ¿Cómo? Pablo sabía gozarse en las circunstancias. Pablo dice que sabía gozarse en las circunstancias. Esa palabra sabía de saber viene a través de la experiencia que nosotros tenemos con nuestro Dios. Por eso es que tenemos que gozarnos y por eso es que nosotros debemos tener ese contentamiento cuando estamos en las dificultades. ¿Se dan cuenta que no es el secreto del contentamiento porque está en la Biblia? Es parte de nosotros, de nuestro caminar con el Señor. Es parte de... A mí me gusta porque el corazón de Pablo estaba guardado por el Dios que provee esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese entendimiento es el entendimiento lógico del mundo. Por eso es que sobrepasa el entendimiento. La gente del mundo cuando tiene problemas, ¿qué hace? ¿Tiene problemas? Me voy a la botella, me voy al cigarrillo, me voy a ver mi cuenta bancaria, a ver cuántos colones, cuántos euros, cuántos soles tengo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿O qué deberíamos hacer nosotros cuando estamos en ese problema, en esa circunstancia? Ponernos a llorar. ¡Ay, pastor, ¿por qué a mí? O decir, Señor, gracias porque a través de esta circunstancia tú estás trabajando conmigo. Gracias, Dios. Hermanos, busquemos ya la carta a los Filipenses. Nos ubiquemos en el capítulo 4. Y era importante poder mencionar todo esto antes de leer la hermosa y divina palabra del Señor, para que nosotros, cuando lo leamos, sintamos en la carne lo que estamos leyendo y no leer algo como si estaríamos leyendo un periódico. En esta perícopa, en esta sección de textos, encontramos al menos, porque puede haber más, 5 puntos
en la cual nosotros podemos ver o descifrar el contentamiento. Para aquellos que toman notas, se los voy a decir. Número 1, el creyente contento confía en la providencia de Dios. Número 1, el creyente contento confía en la providencia de Dios. Número 2, se complace con poco. Número 2, se complace con poco. Número 3, no depende de las adversidades. Número 3, no depende de las adversidades. Número 4, se fortalece en el poder de Dios. Ese es mi preferido. Número 4, se fortalece en el poder de Dios. Y número 5, se preocupa por el bienestar de los demás. Se preocupa por el bienestar de los demás. Vamos a leer en este capítulo 4 el verso 6, que el verso 6 nos va a servir como de catapulta para enviarnos a los versículos que nos va a, de alguna manera, decirnos o describirnos estos 5 puntos que acabamos de mencionar. Entonces estamos Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este versículo 6, cuando nosotros dice, por nada estéis afanosos. Y esta palabra afanosos, cuando nosotros la entendemos a nuestro contexto del siglo XXI, es ansiedad. Entonces, si nosotros lo leemos, dice por algunas cosas estés afanoso, o dice por todas. Por todas. El texto es incluye todas las circunstancias y dice, por nada estéis ansiosos. Nada de estar comiéndose las uñas. Por nada estéis ansiosos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es incompatible con la confianza que yo debo tener en el Dios Jireh, en el Dios que provee. ¿No dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y la plata y de toda su plenitud? Por eso es que la ansiedad, podríamos decir, sin ser dogmático, falta de fe. Falta de fe. ¿Por qué podríamos estar ansiosos? No conocemos el futuro, ¿verdad? Pero sí conozco quién es mi Salvador. Sí conozco quién es Dios. No me importa no conocer el futuro. No me interesa conocer el futuro. No es necesario que conozcamos el futuro. Lo que es necesario es conocer al Dios de la Biblia. Y nada más. Es suficiente. Nada se escapa al control soberano de Dios, hermano. Nada. La ansiedad no puede ser parte de nuestra vida. ¿Podemos estar ansiosos? Sí. Cuando nosotros empezamos a notar que tenemos esa ansiedad, ¿qué debemos hacer? Dejar las cargas al Señor y aprender a descansar en Él. Eso es algo que no se aprende. Yo todavía estoy aprendiendo a descansar. ¿Sabe qué significa esa palabra descansar? Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes alguna vez llegaron cansados del trabajo? Pero cansados con el calor, con el estrés, las presiones del mismo trabajo, y llegas a tu casa y lo que haces es sentarte en tu sillón. Y cuando te sientas, ¿qué haces? ¿Te pones tenso o te relajas? Te relajas y te dejas llevar. Eso es lo que el apóstol o que la Biblia nos estaba diciendo con descansar. Dejarte, no muevas ni un músculo. Tú estás ahí, sentado, acostado, reposando en tu sillón. Y ese sillón debería ser las manos de nuestro Señor Jesucristo. Descansar en Él. Pero a veces no sabemos descansar porque no conocemos al Dios que provee. ¿Sí o no? No lo conocemos. Entonces, dejemos de estar ansiosos y transformemos esa ansiedad en el conocimiento del Dios que provee. Dios te va a proveer siempre lo que necesites, no lo que tú quieres. Entonces, vamos a avanzar. El secreto del contentamiento es el mensaje de hoy. Entonces, vamos a ver el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? Una persona contenta confía en la providencia divina. Entonces, vamos a leer el versículo 10 del capítulo 4.
Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. Hermanos, cuando el apóstol está escribiendo esto y los de Filipo estaban de alguna manera leyendo esta carta, escuchen esto, desde que el apóstol Pablo sale de Filipos hasta que los de Filipos leen esta carta y este versículo, ¿saben cuántos años pasaron? 10. Pasaron 10 años desde que el apóstol sale de Filipos. Y cuando llega esta carta y los filipenses están leyendo, no la Biblia, leían unos pergaminos que eran largos, tenían hasta 5 metros de largo y ellos no estaban divididos ni por capítulos ni por versículos. Así que ellos cuando leían la carta la leían entera. Se tardaban como 3 horas. Y nosotros cuando tenemos 1 hora de predicación ya estamos viendo el reloj, ya que hora termina, y hay que cortarle la luz al hermano Marcelo. ¿Ah? Cuando ellos leen esto, en gran manera me gocé en el Señor, ya que al fin habéis revivido mi cuidado de mí. Habían pasado 10 años desde que los filipenses habían apoyado a Pablo. Y vamos a hacer una pequeña seguimiento, digamos. Pablo estaba en Filipos, ¿no? Inaugura la iglesia de Filipos, y cuando el apóstol Pablo ya empieza a ministrar a las iglesias de Macedonia, Tesalónica, Berea, que esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 17 en adelante, cuando el apóstol ya va más allá, se va a la provincia de Acaya, y todos estos movimientos que hacía el apóstol eran financiados por los filipenses. Los filipenses fueron los que apoyaron durante todo el ministerio, inclusive cuando el apóstol se fue a Atenas, cuando se fue a Corintio, capítulo 17, libro de los Hechos, podemos ver cómo es que los filipenses apoyaron a Pablo durante todo el ministerio. Con el paso de los años, los filipenses habían demostrado su apoyo a Pablo. Habían apoyado al apóstol en donde fuera a predicar. Pablo, toma, ahí va por Western. ¿Dónde estás, Pablo? Oye, ahí por teléfono, en ese tiempo había Movistar. Estoy en Macedonia. Ya, PayPal, ¿no? PayPal. Ya, ahí va. Me cobraron mucha comisión, no importa, te deposito de nuevo, ahí va. O se lo llevamos en avión con el doctor Enuel. Y ahí los filipenses, ahí, solícitos, ayudando al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, cuidando. Ahora, esta parte de la historia, vamos a volver a la parte en donde nos encarnizamos y nos ponemos en los pies del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba acá, sin trabajar, sin poder hacer lo que le gusta. ¿Y quién es? Soy yo. No, eso no. Soy el Epafrodito. Pasa. Hola, hermano. 10 años que no te veo. Qué lindo, un abrazo. Tengo esto en la iglesia de tu vida. Yo, hermano, me pongo la piel, dice, de gallina, porque el apóstol se regocijó. Pero, hermano, preste atención, el apóstol no se regocijó por el hecho del dinero. Se regocijó porque los filipenses volvieron a revivir su cuidado por él. Se regocijó no por el dinero, sino porque el Dios que provee le había provisto lo que necesitaba. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Más les vale. Dios había suplido las necesidades del apóstol Pablo, usando a los hermanos, usando al hermano Epafrodito, trayendo, navegando días y noches hasta llegar a Roma. Y nosotros leemos y decimos, bueno, Epafrodito llegó y dejó la ofrenda, y lo leemos simple. Pero, hermano, acuérdense que si te agarraban, ¿qué pasaba? Te decían, no quiero que predique. Te prendían fuego. ¡Vivo! ¡Vivo! Si usted ahora, ya en este mismo momento, sacan una ley y cristiano que ve caminando afuera lo prenden fuego, y usted está en su casa, ¿viene el domingo a congregarse? No me responda. Esa respuesta es para usted y el Señor. Pero piense,
Piense un poquito el contexto que estaban viviendo. Y ver que Epafrodito viene con una bendición hecha material, en denarios, en moneda local, pero Pablo cuando ve ese dinero no está viendo el dinero, está viendo la bendición de aquel Dios que provee para las necesidades. ¿Está entendiendo? Atesore eso en su corazón. Su gozo rebosaba porque al fin, 10 años después, habían revivido el apoyo los filipenses con el apóstol Pablo. ¡Qué lindo! Y déjenme decir algo. Quiero hacer un paréntesis acá. Usted sabe que cuando dice el apóstol Pablo esta palabra revivido, ¿no? Que habéis revivido vuestro cuidado por mí. Esa palabra revivido se usa mucho para la agricultura. Ustedes saben que en ese tiempo era mucha agricultura y mucho ganado. Y se usaba para la agricultura. Y la idea de esta palabra es que una planta vuelva a florecer. Esa es la idea, de que una planta vuelva a florecer. Entonces, el efecto de los filipenses por Pablo, después de permanecer dormidos, por así decirlo, 10 años, aparece esta bendición. Entonces dice, wow, es como esta planta que ha vuelto a revivir. Han revivido mi cuidado por mí. ¿Lo estamos entendiendo en su contexto? Entonces es importante que nosotros podamos entender este contexto. ¿Por qué es importante? Porque ahora viene la aplicación. Así que agárrense bien de la silla, porque ahora viene la aplicación a nuestras vidas. La actitud de Pablo en ese momento reflejaba una confianza paciente en la providencia soberana de Dios. Él estaba seguro de que el Dios Jireh, ese Dios que provee, lo iba a hacer en el momento propicio. El apóstol no tenía necesidad de manipular a través de las cartas a la gente, a sus allegados, a la poca visita que tenía, manipular esa circunstancia para que él pueda tomar control de esa circunstancia. Hermano, acá, entre usted y el Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos manipulado alguna circunstancia porque no teníamos la suficiente fe en el Dios proveedor? ¿Cuántas veces? No, ninguna. Eso es entre usted y el Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido esta actitud del apóstol Pablo? Es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, saber estos puntos, porque después viene la aplicación en nuestra vida y es cuando nosotros empezamos a vivir el Evangelio. Hermanos, si tú no vives el Evangelio, esto es letra muerta. Esto es un libro común y corriente. Si tú no vives lo que acá aprendes, todas las mañanas vengo y absorbo lo que el Señor tiene para decirme. ¿Usted cree que Dios tiene algo para decirle todos los días? Depende de su respuesta, va a ir a la Biblia con una actitud correcta. Pablo no tenía temor acerca de las circunstancias. Pablo era una persona que dependía totalmente del Señor. Hermano, nosotros dependemos totalmente del Señor. Pregunto, porque no se pudo haber entendido, yo por ahí no me doy a entender bien. Hermano, ¿usted depende totalmente del Señor? Voy a repetir esto porque quizás no me entendieron. ¿Dependemos del Señor? ¿Al 100%? ¿Al 80%? ¿Al 70%? ¿Al 50%? ¿Sabe cómo es nuestra medida de saber si un porcentaje alto o bajo? ¿Sabe cuál es? Cuando viene la circunstancia, ¿cuál es mi actitud? Y ser sincero con nosotros mismos nos va a decir, bueno, yo sigo al Señor un 20%. Hermano, ser sincero con nosotros mismos en ese aspecto no es malo. Es decir, ok, me falta más dependencia del Señor. ¿Cómo hago? Oración. Leer la palabra. Dejar que la palabra transforme tu corazón. Porque la palabra tiene el objetivo de transformarte al carácter de Cristo. ¿O no? Ese es nuestro objetivo. Parecernos cada día más a Cristo. Ese es nuestro objetivo final.
Pablo estaba contento porque sabía que los tiempos eran perfectos. Dios nunca llega tarde a ningún lado. Señor, rápido Jesús, por favor, acá Lázaro se muere, y si tú vas... Y el Señor, ok. Y le dice a los discípulos, da vuelta y dice a los discípulos, nos quedemos un par de días más. Y los discípulos, ¿what? ¿What? Y el Señor se quedó. Pero había una urgencia. Y el Señor dijo, ok, en vez de agarrar, rápido, tomemos el bus de acá y al toque o pidamos un Uber, nos vamos rápido. Se dio vuelta y dijo a los discípulos, nos quedamos un par de días más. El Señor nunca llega tarde a ningún lado. Los tiempos de Dios son perfectos. Aunque nosotros estemos en ansiedad, aunque nosotros estemos en medio de la prueba, los tiempos del Señor son perfectos. Nosotros nos tenemos que adaptar a los tiempos del Señor. Si Dios está obrando aquí, nosotros nos tenemos que mover donde Dios obra. Y Dios nos muestra el camino a través de su palabra, de dónde nosotros nos tenemos que ir moviendo para recibir esa bendición de Dios. Pero tenemos que estar nosotros acorde a esa bendición. Quizás nosotros estamos pidiendo algo, pero el Señor tiene que preparar nuestros corazones para recibir esa bendición. Ahora, nosotros estamos viviendo de esta manera, como vivía el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos cadena. Nosotros no vivimos en un apartamento lejos de una ciudad, en donde si salimos nos persiguen y nos matan. Nosotros tenemos la libertad de trabajar y suplir nuestras necesidades. Y aún así, enfrente de estas situaciones, tenemos esta disponibilidad del corazón frente a las adversidades. Tenemos la actitud de dependencia frente a su soberanía. Quizás, hermano, usted no entiende el concepto de lo que es un Dios soberano. Por eso es que al no entender y a la falta de conocimiento usted no puede crecer. Pero tenemos una iglesia local, perdón, en donde venimos acá a crecer. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿no? Romanos 8:28, todo ayuda para bien, pero esto es conforme a los que son llamados. Quienes buscan, anoté esto, dice, quienes buscan controlar sus propias vidas terminan siempre frustrados. Confiar en la providencia de Dios es fundamental para el contentamiento. Cuando nosotros peleamos con nuestras fuerzas, hermanos, vamos a quedar frustrados. ¿Hay cristianos frustrados? Sí. ¿Por qué? Porque pelean con sus fuerzas y no dejan que el Señor pelee sus batallas. El Señor fue el que venció en la cruz. Vamos al punto número 2. El secreto del contentamiento. Punto número 2. Una persona contenta se complace con poco. No sé a cuántos corazones le está tocando esto. Vamos a leer el versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. A Pablo, cuando nosotros leemos este versículo 11, nos viene a la mente, sí, pero a Pablo no le importaba que estaba prisionero para escribir lo que escribió. No le importaba que estuviera prisionero, no le importaba que estuviera en un recinto pequeño a las afueras de la ciudad, limitado, ni que él subsistiera con una escasa alimentación. Acordémonos que él no trabajaba, ¿y de qué vivía? De la escasa visita que venía a dejarle algo. Entonces, esas circunstancias no afectó su campo emocional porque estaba satisfecho con lo que Dios le proveía, con lo poco que Dios le proveía. Las personas, en lo general, no están contentas ni con mucho ni con poco. Yo tengo un televisor de 50, no, pero salió el de 60 y es LED. Ahora es LED, tengo que comprarme el 11 ya, porque si no, voy a estar a la moda. ¿No? Entonces, tengo una casa, quiero una casa mejor, porque el vecino tiene una casa mejor, quiero una de 2 pisos, porque quiero un salón para el Señor, pero en realidad mi corazón es que quiero una casa mejor, quiero un auto mejor, quiero cambiar porque este ya está viejito.
me puede dejar botado, tirado en la ruta, quiero un auto mejor. No nos conformamos, quiero un salario mejor. Quiero que me aumente. Y la iglesia, estoy hablando general, y la iglesia está fundamentando todos los ministerios en virtud de la necesidad del hombre y no en virtud de la necesidad de su salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que tienen comezón de oír lo que ellos quieren oír. ¿O no se han dado cuenta que ese evangelio famoso pero herético de la prosperidad te promete cosas de la tierra? De este siglo, bueno, estoy prohibido decir este siglo y el venidero. De este siglo, vas a tener tu casa. ¿Cuándo? Acá. Vas a tener tu auto, vas a tener prosperidad, pero aquí. Y la vida eterna. Bien, gracias. ¿Sí o no? Entonces la iglesia, y hablo en general, pero también nos tiene que tocar a nosotros, no debemos fundamentar todos nuestros ministerios en virtud de la necesidad del hombre. No, tenemos que tener un buen grupo, unas buenas luces para tener más gente, medios mundanos para tener gente mundana dentro de la iglesia. Dios no nos llamó a llenar iglesia, sino a predicar el evangelio del Señor. Y es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio. Pablo sabía esto. Pablo sabía que el fin del hombre consiste en glorificar a Dios y no buscar llenar sus propias necesidades. No es llenar nuestras necesidades. Todo lo que hagamos tiene que haber gloria a Dios. Todo. Colosenses 3:23, anótelo, léalo. Por eso es que él estaba contento con lo poco que tenía. Dios de su gracia considera lo que usted tiene es necesario para que usted esté contento. Porque si usted me dice que no está contento, es porque Dios no le está proveyendo lo que usted quiere. Quizás es lo que usted quiere, no lo que necesita. Piense en eso, medite en eso. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, verso 6, capítulo 6, verso 8. Yo lo leo para que no lo busque. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Contentos, conforme. Hermano, ¿estamos viviendo conforme a lo que Dios nos da? ¿Nos contentamos con lo que pudiéramos tener? ¿O siente que Dios le debe algo porque usted viene a la iglesia? Porque usted todos los domingos pone en la caja de las ofrendas: Señor, mira, yo pongo todos los domingos, así que dame. ¿Será que inconscientemente pensamos así? ¿Será que Dios nos debe porque venimos a congregarnos los domingos y tenemos que dejar la casa sucia quizás? O quizás el domingo es el único día que yo descanso. El secreto del contentamiento, hermano, punto número 3. Una persona contenta no depende de las circunstancias. Quizás aquí me demore un poquito más. Una persona contenta, o sea, el contentamiento no depende de las circunstancias. Vamos a leer el verso 2. Dice el verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. No hay que leer la Biblia así rápido, tenemos que analizar lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía vivir por encima de las circunstancias. No permitía que esas circunstancias afectaran su contentamiento. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos o nos sentimos con una paz del Señor y por ahí vienen, nos tocan la puerta, nos aumentaron la luz, no nos quieren fiar, no nos pagaron, ¡pum!, nos robaron el gozo. Las circunstancias nos robó el gozo. Hoy me levanté, gloria a Dios, alabanza, viva, aleluya. Señor, está suspendido porque... ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? El apóstol Pablo no dejaba que su campo emocional sea modificado por las circunstancias. Entendamos que la circunstancia tiene un propósito en nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos que hay un propósito de todo lo que Dios hace, es cuando nos frustramos, cuando nos caemos, cuando empezamos a luchar con nuestra fuerza.
Y cuando de estar así, todo caído. Siendo hijo del rey, estamos caídos. Vivimos como hijos del mundo. ¿O no? ¿O estoy hablando por hablar? ¿O no nos pasa? ¿Sí o nos pasa? Entonces, reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Pongamos en práctica esto. Dios nos... Hermano, cuando Dios muere en la cruz, ese poder que Dios da, ese poder que Dios envía para resucitar a Jesucristo entre los muertos, ese poder Dios nos regala. Usémoslo. Dios nos regala ese poder, usémoslo. No lo dejemos ahí guardadito para recíbelo. No. Usémoslo en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día. Es una lección muy importante esta que estamos nosotros leyendo en el versículo 12, que la apliquemos a nuestras vidas. Las circunstancias difíciles de la vida son los que nos roban el contentamiento. Pero Dios nos permite que lo pasemos para que nos demos cuenta en qué es lo que debemos crecer. Saulo de Tarso. Déjenme presentarlo así, permítanme. Estábamos hablando del apóstol Pablo. Yo quiero presentar ahora como Saulo de Tarso, uno de los fariseos más destacados y prominentes en su generación. Como todo un fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, quien fue el nieto de Gilel, un rabino muy destacado. Tenía prestigio. Ustedes saben que no había fariseos pobres. Es como los judíos acá. ¿Quién vio un judío pobre? Los fariseos tenían plata, tenían propiedades. Porque para ingresar al Sanedrín había que poner una cuota. El apóstol Pablo tenía un respeto social. Bueno, en ese tiempo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso hablaba sus 4 idiomas que había contemporáneo. El hebreo. ¿De acuerdo? Donde dice hebreos de hebreo. Porque lo normal era arameo. Pero cuando tú entrabas a la Mishkan, al templo, todo se oficiaba en hebreo porque era la lengua sacra, la lengua sagrada de ellos. Y Saulo de Tarso podía hablar en hebreo, hablaba el arameo, hablaba griego y hablaba latín. Y por ahí, si no mal recuerdo, que hace mucho leí un libro de contexto, había como, no sé, no quiero decir una cifra, pero más o menos alrededor de 20 lenguas que no eran idiomas y que las tenías que saber si querías pertenecer al Sanedrín. Porque ellos fiscalizaban esa zona, etcétera, y tenías que comunicarte con ellos. Entonces, de estas cosas, el apóstol no le importó. De estas cosas que el apóstol tenía, ni siquiera se acordó cuando camino a Damasco el Señor se le presenta. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 9. Y cuando Pablo ni siquiera se acuerda, digo, porque no dijo, Señor, yo soy fariseo, yo estudié toda la Torá, soy experto, porque antes de los 12 años sabía toda la Torá de memoria, por eso es que podía entrar a la Mishkan. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando entró, llegó, él salió con el propósito de ir a Damasco, ¿no? Y llegó a Damasco, ¿sí o no? Pero ya no era Saulo de Tarso. Ya no era ese corazón. Entonces él, de ser acá en Jerusalén un prestigioso fariseo y representante de la ley, estar en Damasco como fugitivo. Porque dice que lo tuvieron que bajar por canasta porque lo querían matar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿perdió todo o perdió algo el apóstol? Pregunto, ¿no? ¿Perdió algo o perdió todo? Perdió todo. Él, de ser un ciudadano prestigioso, pasó a ser un fugitivo. Todo por Cristo. ¿Y saben qué, hermano? Voy a hacer otro paréntesis. Cuando alguien les pregunte o cuando ustedes se cuestionen, ¿qué es un encuentro con Dios? ¿Qué es un encuentro con Jesús? Un encuentro con Jesús es cuando Jesús toca y cambia tu corazón. Ya no eres el mismo. Tú vas caminando hacia el norte, metanoia. El arrepentimiento es un cambio de 360 grados. Y ya voy para otro sentido. Pablo salió de Jerusalén hacia Damasco para matar, pero llegó a Damasco con otro corazón. Ese es un encuentro con Dios. Cuando Dios toca y cambia tu vida.
Cuando antes te gustaba hacer algo y ahora lo aborreces, es porque eres un hijo de Dios. Para Pablo las cosas, siguiendo el contexto de estando sale de Jerusalén como un prestigioso, porque había pedido cartas a los sumos sacerdotes. Cuando ya está en el contexto de fugitivo, las cosas no mejoran para el apóstol. Vamos a seguir el libro de los Hechos, pero yo le voy indicando los capítulos para hacer un seguimiento, no hace falta que lo busquen. Cuando estaban en Tesalónica pasó lo mismo, Hechos 17, ¿no? Dice, Hechos 17, verso 3, dice, cuando los judíos de Tesalónica, cuando los judíos que estaban viviendo en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¡Oh, el pastor Ariel está acá en Moravia! ¡Oh, vamos, güey! Y le hagamos lío. Y no lo dejaban en paz, no lo dejaban tranquilo. Pablo se fue a Atenas, ¿no? Salió de ese lugar y se fue a Atenas. ¿Y quiénes lo esperaban? Lo esperaban los escépticos, los griegos, los espurios, para discutir con ellos en la sinagoga, en el areópago. Y se burlaban del apóstol. Burlas. De Atenas, el apóstol, ¿qué hace? Se va a Corinto, donde siendo ahí el procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Hechos capítulo 18, empezamos en capítulo 17 y van a ver que capítulo 17, 18, 19, 20, 21, todo es contra Pablo. Después de 3 meses que estuvo el apóstol Pablo en Grecia, los judíos planificaron acechanzas, dice la Biblia. Y esa palabra acechanza tiene que ver con, o da la idea de una planificación para quitarle la vida. O sea, lo querían matar. Querían matar a Pablo. Y Pablo, ustedes se dan cuenta, estaba acá en Damasco, se fue para Corintio, se fue para Grecia, a Tesalónica, y a donde iba, lo atacaban. Al llegar a Jerusalén, Pablo fue atacado por judíos. Y si no fuera, dice la Biblia, por un soldado romano que lo rescató, vaya a saber qué hubiera pasado. Eso fue en Hechos 21 ya. Pablo enfrentó prolongada estadía en un lugar custodiado por los romanos. 2 años más tarde, después de estar ahí, 2 años más tarde, empieza esta audiencia y el Sanedrín y el gobernador. Entonces, ¿qué hace Pablo? Ejerció su derecho como ciudadano romano, ir a César, a Roma. ¿Y qué pasa en el camino? Naufragio. ¿Qué pasa en el camino? Entonces, para que nosotros Pablo hace un resumen de todo esto. Pablo hace un resumen de todo lo que él le ha pasado. Entonces, yo quiero buscar acá, vamos a buscar ahora sí, 2 de Corintios, porque me gustaría que nosotros podamos entender esto a cabalidad. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Vamos a leer hasta el 27. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número. Ya no eran 40 menos 1, sin número ya eran. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedrado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los hermanos, en trabajo, en fatiga, con mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, frío y desnudez, y nosotros por un dolor de cabeza nos quedamos en casa. Nosotros porque de lunes a sábado trabajamos, tenemos la cabeza estresada. Señor, tú me entiendes, necesito descansar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa?
Es impresionante el resumen que el apóstol está haciendo acá. Nosotros no nos pasa ni el 10% de todo esto. Y a veces no venimos, no estamos todos. ¿Cuántas veces el pastor ayer no nos dice, en el horario de trabajo llegamos a las 8, porque el horario de trabajo es a las 8. El horario de la iglesia es a las 10 y venimos 10:30. ¿Por qué? ¿Por qué? No hace falta volver a leer todo esto, lo que pasó el apóstol, para poder entender que algo nos falta. Algo. Pero, ¿qué es lo que pensaba el apóstol de todo esto? Él hace otro resumen que demuestra su perspectiva. Y está aquí en 2 de Corintios, pero vamos a volvernos al capítulo 4. Capítulo 4. Verso 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿what? ¿Qué? Porque esta leve, ¿cuántos días de náufrago? ¿Cuántos azotes? ¿Cuántas cárceles? ¿Cuántas pedradas? ¿Cuántas palizas? Pero para Pablo era leve tribulación momentánea que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno. Dice peso de gloria. Y hermanos, si esto no es contentamiento por las circunstancias, entonces explíquemelo usted. El apóstol Pablo tenía clarísimo lo que es el contentamiento. ¿Cómo voy de tiempo? Ya me pasé. Vamos al punto 4, nos queda el 5, ¿ya? El secreto del contentamiento. Punto 4. Una persona contenta se fortalece en el poder divino. Y acá vamos a leer el verso 13 de Filipenses, que yo creo que todos se lo saben de memoria, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el apóstol Pablo también, en otra carta, en los Gálatas, capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo, dice, vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo. Cuando Pablo escribió esta parte donde dice, todo lo puedo, hay una palabrita ahí, no sé si la anoté, la vamos a pronunciar. Lo que nosotros nos tenemos que quedar con la idea en la mente es lo que quiere decir esta palabra. Y esta palabra, todo lo puedo, da la idea de tener fuerza o tener esa fuerza o ser fuerte físicamente. No estamos hablando en lo espiritual. Él dice, todo lo puedo en Cristo físicamente que me fortalece. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos mal físicamente, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿A quién debemos buscar? Señor, en oración. Entonces, la Biblia es clara en estas cosas. Entonces, acá nosotros podemos ver en Timoteo, 1 Timoteo 1:12, se los voy a leer, dice, doy gracias al que me fortaleció, esto es a Cristo Jesús nuestro Señor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 17, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. El apóstol Pablo pudo vencer las más extremas dificultades físicas gracias a la fortaleza interior y espiritual que Dios le dio. El poder de Dios que mora en nosotros, ese poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, es lo que nosotros debemos para combatir la adversidad, para combatir nuestro fracaso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento hay muchísimas cosas que nos dice, que nos lleva a pensar que debo estar en Cristo, ¿no? Que debo pensar y pasar más tiempo con Él, que debo meditar en Él. Eso es lo que el apóstol Pablo hacía, por eso es que pudo decir que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, ¿no es cierto? Ese contacto con Él. ¿Por qué? Hermano, ¿usted alguna vez pensó cuál es la finalidad de vivir eternamente?
¿Usted alguna vez pensó, es decir, no me entra en la cabeza pensar que un humano puede vivir 80 años y morir eternamente? No tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a vivir eternamente? ¿Vamos a estar en una nube tomando limonada y tocando un arpa? Hermano, el apóstol Juan dice claramente en el capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna. Ya, este es el sentido de vivir eternamente. Juan, ¿cuál es el objetivo de vivir eternamente? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Vamos a vivir eternamente para conocer. No sé si nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Y la fe va de la mano, así como la física y la química. Va de la mano con el contentamiento. Sin fe, como dice Hebreos 6, es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, es imposible que pueda tener un contentamiento. Ni voy a tener fuerza, voy a vivir en desánimo. ¿Entendieron este punto? Es importante que nosotros podamos depender del poder soberano y divino del Señor. Porque Él sabe y tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. El secreto del contentamiento. Punto número 5. Una persona contenta se preocupa por el bienestar de los demás. Vamos a leerlo ahora del 14 al 19. Dice, verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo de mi tribulación. Verso 15, y sabéis también vosotros, os filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Verso 16, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodita lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermoso, a mí me encanta esta parte. Solo los que son generosos anteponen sus necesidades para ayudar a los demás. Pero será así de simple. Pablo oró por los filipenses ahí en el capítulo 1, el pastor Jonathan nos dijo, en el capítulo 1, verso 9, dice que vuestro amor abunde aún más y más. También el apóstol Pablo exhortó a los filipenses en el capítulo 2, dice, y nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Entonces, ¿qué dice Pablo en el capítulo 2, verso 5 del mismo carta de los Filipenses? Dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense si Cristo se hubiera puesto a pensar o no hubiera tenido... Imagínense si Cristo no hubiera tenido empatía con nosotros. Se queda en su gloria. ¿Para qué va a bajar? Pero lo hizo. Y nosotros tenemos que tomar un ejemplo principal de lo que hizo el Señor Jesucristo, y como nosotros debemos ser imitadores de Él, también debemos hacer lo mismo. Estos versículos nos reflejan una enseñanza muy importante. Nosotros hemos visto a lo largo de toda esta lectura de que tenemos que tener una actitud de tener ese entendimiento de que estas cosas que vienen de Dios, que nosotros llamamos adversidades, les llamamos problemas, dificultades, etcétera, tienen un propósito. Imagínense ustedes que Pablo acá dice que ellos hicieron bien en participar, y esa palabra bien es kalos, y esa palabra no solamente significa bien, sino es algo honorable. Ustedes hicieron bien en volver a participar. Fíjense, voy a leer Proverbios rápido, todo es Proverbios, capítulo 11, 25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Capítulo 19, verso 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho le devolverá a pagar.
Importante, Proverbios 28 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, rebosada, remecida y rebosada dará vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os será medido. Y sigue el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también generosamente segará. Ahora, lo que quisiera terminar con esto es que nosotros, hay un texto, creo que es en Hebreos 13:15 al 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Pero si nosotros analizamos el texto, hermano, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y después dice, y de hacer bien a otras personas. No se trata de que yo voy a ayudar a Alonso, voy a ayudar al pastor Jonathan, y mi vida es cualquier cosa. Primero, Dios nos exhorta que nosotros debemos vivir en santidad, que nosotros mismos debemos ser sacrificio agradable, y después acordarnos y ser generosos. No sirve que tú seas generoso y no tengas una vida de santidad. No sirve que tú seas generoso en las ofrendas y no tengas una disponibilidad de creer en el Dios proveedor. No tiene sentido. Por eso es que el texto primero empieza por nuestro corazón. Primero nuestro corazón. Primero nosotros. Y nosotros vamos a reflejar esa generosidad. El gozo de Pablo de los Filipenses había explotado en gozo. El Señor había provisto a Pablo lo que necesitaba en el momento justo. Hermano, el Señor nunca llega tarde. El Señor te provee al tiempo que Él considera justo. No vivamos caídos, no vivamos así. Vivamos con ese poder que Dios nos dio para vencer la adversidad. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de poner tu palabra. Señor, gracias porque nos exhortas, nos animas a vivir, Señor, como tú has vivido, y aún así como el apóstol Pablo ha vivido, como el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, Señor, y como en la historia también hemos leído de grandes evangelistas y grandes expositores de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre nos sustentas. Gracias, Señor, porque cada adversidad es un propósito que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú te fortaleces en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser quejones. Señor, perdona si nos quejamos, Señor, perdona si nuestras oraciones son dame. Señor, perdona nuestra incredulidad, Señor. Vuélvenos como niños, Señor. Padre Santo, vuélvenos a la fuente, vuélvenos a ti, Señor, y que tu palabra sea nuestra lumbrera para caminar hacia la excelencia, Señor, a lo que tú deseas que nosotros seamos. Padre, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, te pedimos estas cosas. Amén.